a cada uno de ustedes en esta mañana. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar en este lugar, ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Dios. Gracias porque ya te hemos alabado, ya te hemos exaltado. Pero ahora queremos escuchar tu palabra, queremos entender y meditar en lo que tú traes, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu palabra, como lo dice en la Biblia, que es espada de dos filos, que toque mi vida, que toque mi corazón, pero que también toque el corazón de nuestros hermanos. Que salgamos de este lugar renovados, transformados por tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que me dé sabiduría, Señor, que tomes el control de principio a fin de mis emociones, de todo mi ser, Señor, y que seas tú hablando a través de este instrumento, Señor. Muchas gracias, precioso Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, muchas veces pensamos que los grandes hombres y mujeres de Dios, valientes, no sienten temor, ¿cierto? Muchas veces los vemos así como fuertes, sobre todo esos hombres que nos habla la Biblia, que Dios ha usado y que han transformado y que han quedado escritos aquí en este libro como unos héroes, porque realmente son valientes las personas que han llevado año tras año el Evangelio. Y pensamos que esas personas son como sobrehumanas, ¿cierto? Como superhéroes. Pero la Biblia nos enseña que estas personas de fe también en un momento sintieron temor, sintieron desánimo, sintieron ganas de tirar la toalla, ¿cierto? Y ¿cuántos de los que estamos en esta mañana aquí hemos sentido en algún momento dejar todo tirado, dejar todo atrás y seguir adelante con incertidumbre, no sabiendo hacia dónde vamos? Yo creo que todos, ¿cierto? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna dificultad donde no sabemos cuál es el camino. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un personaje bíblico que Dios lo respaldó en todo momento, Dios respaldó su palabra, Dios estuvo con él, pero hubo un momento en el que él hubo desánimo y flaqueó. Y hoy vamos a estar hablando del profeta Elías. Y he querido poner por nombre a este mensaje, Sal de la cueva. Y vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 18. Cuando estén en la palabra me lo hacen saber con un amén. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 18. Primera de Reyes 19, del 1 al 18. ¿Amén? Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a escuchar palabra de Dios. Por favor, no me interrumpa. Lo que me tenga que decir me lo dice a la salida. Amén. A la salida. A la salida todo lo que quiera, todos los cafés y todas las invitaciones. Listo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 19, capítulo 19, verso 1 en adelante. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿De quién estamos hablando ahí? Del profeta Elías, ¿verdad? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Y entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Increíble esta palabra, ¿verdad? Poderosa, poderosa esta palabra de Dios. Y vemos a este profeta Elías aquí en el desierto, huyendo de una mujer llamada Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era la esposa del rey Acab, y el rey de Acab era el rey de Israel, ¿sí? Este profeta había venido de una gran victoria allí en el Monte Carmelo. Y como para ponerlos en contexto, se había enfrentado contra 450 hombres de Baal y 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Él se había enfrentado contra ellos y Dios le había dado la victoria. Dios había enviado fuego y consumió el altar que Elías había hecho. Algo sobrenatural, algo increíble. Pero este mismo hombre, al cual Dios había respaldado, allí en el capítulo 18, en casa podemos estudiarlo, en el capítulo 18 nos narra esta historia. Este mismo hombre que había obtenido la victoria de parte de Dios, estaba allí en el desierto, intimidado por una mujer, cuando él había estado frente a 850 profetas.
él estaba en ese momento intimidado por una mujer. Quiere decir que las mujeres intimidamos, ¿cierto? Él mató a 450 profetas de Baal y se dejó intimidar por una mujer. Entonces, increíble. Bueno, Elías huye. Elías huye hacia el desierto. Y allí en el desierto implora a Dios o le pide a Dios que él muera. Sí, él en ese momento quiere morir de la depresión, del temor, de todas las circunstancias que él en este momento estaba pasando, ¿cierto? De pronto él se veía físicamente un hombre fuerte, pero en su interior había temor. Y ese mismo hombre no fue solo usado en ese momento que les cuento en el Monte Carmelo, sino que fue usado en otras ocasiones. Y vamos a ver las siete cosas en las cuales Dios respaldó a Elías, como en un resumen, para que no se nos haga tan largo y no me extienda mucho. Vamos a ver un resumen de cómo Dios respaldó a Elías. Y el primero fue cuando Dios lo envió, cuando Elías da su palabra de sequía y Dios le respalda. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y le voy a pedir el favor a nuestra hermana Elizabeth que no lo lea. Entonces Elías indica que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Y vemos cómo Dios lo respaldó, ¿cierto? Dice que no llovió durante 3 años y 6 meses. O sea, el respaldo tan grande que Dios tenía con Elías. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios envía a alguien, Él le da autoridad. Y en ese momento, Elías tenía la autoridad. Vamos a ver también otro lugar donde Dios le respaldó. Y lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 2 al 6. Por favor, la hermana Nora. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Bueno, entonces estamos viendo que hubo sequedad, ¿cierto? Por lo tanto, no había alimento y no había agua en ese lugar, en este desierto. Pero Dios no lo abandona, ¿cierto? Porque cuando Dios mismo envía, Él se encarga de sustentarlo. Y podemos ver en este pasaje que Dios envía a Elías a que esté junto a un arroyo, ¿cierto? Donde va a tener constantemente agua. Y algo increíble, algo sobrenatural, enviaba a los cuervos para que les trajese de comer. ¿Y qué decimos? Los cuervos les gusta la carne, ¿cierto? Pero ellos, enviados por Dios, le traían ese alimento a Elías para que él estuviera con fuerzas, para que también alimentara su cuerpo. Amén. Ahora vamos a ubicarnos en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Bueno, no lo vamos a leer todo, vamos a leer solo una parte. Y yo creo que ya han escuchado antes esta historia de la viuda de Sarepta, ¿sí? Entonces, como para resumirle, para que no lo hagamos tan largo, porque siempre es extenso el capítulo, les voy a poner en contexto. Dios envía a Eliseo a donde esta mujer, una viuda. Sabemos que las viudas en ese momento eran personas que no tenían cómo sustentarse, no tenían apoyo de nadie.
pero Dios envía a Eliseo a donde esta viuda para que esta viuda le dé de comer, ¿cierto? Y cuando él se encuentra con la viuda, le dice a Elías, perdón, es que siempre se confunde entre Elías y Eliseo, ¿no? Bueno, él le dice a Elías que vaya a donde esta viuda, y la viuda solo tenía un puño de harina y un poco de aceite, y ella decía que lo iba a cocinar para ella y su hijo y ya morir, ¿sí? Prácticamente ella se había resignado a dejarse morir porque no tenía más. Pero Elías le dice que le haga un pan, que le haga una torta para él primero, ¿sí? Y esta viuda obedece. A pesar de que era lo único que tenía, ella dio todo de sí, dio todo lo que tenía. Y prepara la torta y se la da a Elías. Y dice que Elías envía una promesa de parte de Dios, donde le dice que la harina no escaseará, que la harina y el aceite no escasearía en esa casa, ¿cierto? Y Dios cumple su promesa porque esta mujer tuvo sustento. Cuando ella ya no tenía más, cuando ella ya prácticamente eso era lo último que tenía y ya se había resignado, Dios le da una oportunidad y le bendice, porque ella sirvió de instrumento para bendecir a un hombre de Dios. Amén. Y podemos seguir en el versículo 17-24 del mismo capítulo 17, que nos cuenta que aún estando Elías allí donde la viuda, resulta que a la viuda se le muere su hijo. Su hijo. O sea, llega el dolor a esta casa. ¿Y cuál es la reacción de Elías, perdón? La reacción de Elías es coger al hijo y orar por él. Y dice que Dios lo resucitó, que Dios le dio una nueva oportunidad, que Dios lo levantó. Entonces vemos cómo Dios ha venido respaldando en cada una de las cosas que ha hecho Elías, cómo Dios lo ha respaldado. Y quiero que por último veamos, bueno, no por último, en Primera de Reyes 18, 36 al 38, lo lee por favor, hermana Jonaira. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Entonces vemos lo que les contaba anteriormente, la victoria en el Monte Carmelo, donde Dios respalda a Elías con su palabra y envía fuego. Vamos a ubicarnos también en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 45. Cris. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Amén. Entonces vemos lo que decía la hermana Elizabeth, ¿verdad? Oró y volvió a llover.
cesó la sequedad. Pero no fue a la primera, ¿cierto? 7 veces dice la palabra, que 7 veces oró. A la 7ª vez ya vio una pequeña nube que reflejaba la lluvia, ¿cierto? Y muchas veces el respaldo de Dios requiere perseverancia. A la primera Dios puede que nos responda, pero también puede que no, ¿cierto? Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y por último, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Amén. Cuando Dios unge, Él no unge solo lo espiritual, Él también unge la parte física, ¿cierto? Y si nos ponemos a mirar, dice que Él ciñó los lomos de Elías. Y cuando se ciñen los lomos, quiere decir que se están preparando para correr, ¿sí? Entonces, dice la palabra que Él corrió delante del rey Acab. Y nos podemos imaginar, ¿sería que el rey Acab iba a pie? No, ¿en qué iban los reyes? En carro, ¿cierto? Quiere decir que Elías corrió más rápido que los carros. Sorprendente, ¿verdad? Es algo sobrenatural. De pronto, si Elías hubiese ido con sus fuerzas, no hubiese llegado ni a la esquina. Pero dice la palabra que Dios le fortaleció, ciñó sus lomos y le permitió que él corriera más rápido y llegase primero que el rey. Amén. Entonces, podemos ver en resumidas cuentas el respaldo que Dios tuvo con Elías, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto de alguna manera el respaldo de Dios? Yo creo que de todas las maneras hemos visto el respaldo de Dios. Dios en lo sencillo, en lo simple, pero también en lo sobrenatural, Dios ha estado con nosotros. Y vemos esta manifestación de Dios con Elías, pero aún así Elías estaba pasando por un momento de depresión. Y volvemos al momento en que Elías estaba allí en el desierto, implorando morir. Y dice que él estuvo allí, pero cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la dificultad, Dios no nos abandona. Dios está ahí sustentándonos. Y a pesar de que Elías estaba en esta situación, Dios no se molestó con Elías o no lo reprendió. Al contrario, Dios le fortaleció. Dice que envió a su ángel para que le alimentara, para que le sustentara, para que él nuevamente tomara fuerzas. Y ese alimento fue tan poderoso que le permitió, porque dice que fortalecido por ese alimento, le permitió que caminara 40 días y 40 noches por el desierto. O sea, es sorprendente cómo el alimento que viene de parte de Dios nos fortalece de una manera tremenda, que podemos hacer cosas que nunca imaginamos. Yo creo que Elías no se iba a imaginar que iba a andar tanto tiempo por el desierto, pero Dios le fortaleció. Amén. Entonces les tengo una buena noticia. El mismo Dios de Elías es nuestro Dios. Y Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Él puede fortalecernos y hacer que vayamos a donde Él tiene destinado que nosotros vayamos. Bueno, dice la palabra que Él sigue caminando por el desierto y llega a un monte, llega a una cueva. Y esta cueva estaba en un monte llamado el monte de Horeb. Y este monte significa monte de Dios, presencia de Dios, ¿cierto? Podemos ver en la historia que otro hombre también fue llevado allí. A ver, Moisés, muy bien. Muy bien, Moisés fue llevado también al monte Horeb. Y Elías fue llevado allí.
Dice que entró a una cueva. Y esa cueva representa de pronto los miedos que nosotros tenemos, los desaciertos que tenemos. Tal vez Elías se sentía allí seguro, pensaba que allí no lo iban a encontrar. Era una forma como de protección, de salvaguardar su vida. Pero dice que Dios los llama, ¿no? Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Sería que Dios no sabía qué estaba haciendo Elías allá? Claro que sí, Dios sabía. El propósito de Dios era también llevar a Elías allá para que él tuviera un encuentro personal con Dios. Y dice la palabra que vamos a ubicarnos para leerlo contextual, como lo dice textualmente. Dice, he aquí Jehová que pasaba, vamos a ubicarnos en el capítulo 19, verso 11. Y dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el fuego, ¿sí? Entonces vemos que pasó primero que un viento recio, ¿cierto? Como cuando llueve así con aire que levanta techos, que levanta árboles, un fuerte viento recio, ¿sí? Luego dice que venía, ¿qué? Un terremoto. Y luego dice que venía un fuego, ¿cierto? Pero la Biblia clara y dice, pero Jehová no estaba ahí, en eso, ¿cierto? Vemos que Elías venía de un Dios sobrenatural, ¿cierto? Porque Dios se presentaba en fuego, se presentaba en lluvia, era algo sobrenatural. Y Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en lo sobrenatural, ¿cierto? Pero también es necesario nosotros no solo ver a Dios en lo sobrenatural, sino en lo simple, en lo natural, en lo cotidiano. Y por eso dice que tras todo eso vino, dice la palabra, tras el fuego un silbo apacible y delicado, ¿cierto? Dios nos puede hablar en lo sobrenatural, pero también nos puede hablar en lo delicado. Dios nos puede hablar a través de un profeta que venga desde otro lugar, desde otro país, y puede hacer una gran campaña y nos puede hablar por ahí, pero también nos puede hablar desde de nuestra habitación, en nuestra intimidad, desde la palabra, ¿cierto? Podemos ver las dos y las muchas facetas que Dios tiene. Bueno, entonces, en ese encuentro que Elías tiene con Dios, Dios le dice, sal fuera, ¿cierto? Le dice, no estés más en esa cueva, sal fuera. ¿Y para qué sería que Dios lo estaba llamando? ¿Para cumplirle lo que él quería allá en el desierto? No, ¿cierto? Para cumplir el propósito que Dios tenía, porque él le dice que no he acabado contigo, ¿cierto? Que largo, cuando le dice el ángel, cuando le da el alimento, le dice, largo camino te resta, es decir, que todavía había mucho por andar, hablándolo en la parte espiritual, ¿no? Que Dios aún no había cumplido todo el propósito por el cual lo había traído, que todavía Dios tenía cosas que cumplir en él, ¿verdad? Y así nos dice Dios en esta mañana. Tal vez nosotros estemos allí en esa cueva con desánimo, muchas veces estamos aquí en la iglesia, pero queremos tirar la toalla, queremos dejar todo atrás, queremos venir solo a recibir y ya, pero no queremos dar, no queremos servir. Pero Dios dice que no, que salgamos de esa cueva de comodidad, que salgamos de esa cueva de estancamiento y que volvamos al propósito de Él, que volvamos a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que nos quitemos esa mentalidad
del yo no puedo, que eso es como la cueva. Tal vez en ese momento Elías estaba en una cueva física, pero nosotros continuamente estamos en una cueva espiritual donde no nos deja avanzar, no nos deja avanzar el miedo, no nos deja avanzar el qué dirán, el qué van a decir de mí, y si me equivoco, y si lo hago mal. No, Dios nos está invitando a que tomemos las fuerzas que Él nos da, tomemos ese alimento espiritual y vengamos aquí y se lo entreguemos a Dios todas nuestras debilidades, que Él va a obrar, que Él tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, no se duerma, que esta palabra es para usted. Despiértese, como dijo la hermana Yonaira. Bueno, entonces vemos que Elías tiene allí en el monte Oreb un encuentro con Dios, ¿cierto? Donde Dios habla directamente con él, lo confronta y también lo levanta, porque Dios no solo nos hace ver el error, sino que nos ayuda a levantarnos, ¿cierto? Y algo poderoso y algo que me llama bastante la atención es cómo fue el final de Elías. Realmente fue un final sorprendente porque Elías no conoció la muerte. Y vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Antes de que vayamos allá, Dios le delega otra tarea a Elías. Primero, que es ungir al rey sobre Siria. Luego, ungir al rey sobre Israel. Y luego, levantar a su sucesor. ¿Quién era el sucesor de Elías? Eliseo. Entonces, ahí vemos que Dios todavía tenía cosas que tenía que cumplir en la vida de Elías. Ahora sí vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ¿quiénes iban? Elías y Eliseo, ¿cierto? Ya Elías estaba entrenando a Eliseo porque iba a ser el sucesor. Y Eliseo no se le despegaba. Y Eliseo quería aprender y Eliseo tenía esa hambre de conocer de Dios y de seguir, ¿sí? Y sí, uno diría, bueno, pero era como avariento, ¿no? Pedir doble porción, pero realmente es sorprendente porque él quería conocer y él no quería vivir como lo que vivió Elías, sino mayor, o sea, hacer cosas mayores, que Dios tuviera un respaldo mayor con él. Bueno, vamos a leer. Dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces vemos que Elías no conoció la muerte. Elías también se fue en lo que él ya conocía, aunque tenía que pasar por ese proceso de conocerlo a Dios en la intimidad, en el silencio, en lo íntimo. Ya conoció a Dios, cumplió su propósito y fue arrebatado, ¿cierto? No conoció la muerte. Fue una despedida sobrenatural como él estaba acostumbrado a vivirlo, ¿cierto? Entonces, Dios nos está llamando constantemente a que le busquemos, a que no nos dejemos llevar por nuestros desánimos, que los tenemos, sí, porque somos humanos, porque somos de carne y hueso, porque sentimos, porque tenemos emociones, porque sentimos tristezas, pero no debemos quedarnos ahí, no debemos quedarnos en esa cueva, sino que debemos salir
porque Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros, porque Dios dice su palabra que nos formó desde el vientre de nuestra madre, nos formó, nos hizo lo que somos y nos trajo aquí para que cumplamos ese propósito. Y Dios no ha acabado con el propósito. Tal vez el propósito no nace en nosotros, el propósito nace en el corazón de Dios. Y Dios nos quiere llevar a eso, a que recordemos todo lo que, el respaldo que Él nos ha dado, todo lo que hemos pasado y que aún estamos aquí, estamos de pie, ¿cierto? Estamos delante de Él y cada día nos da nuevas oportunidades, cada día nos da nuevas misericordias. Amén. Vamos a hacer una dinámica. Y quiero por favor que alguien le pase esta pelotica ya a la hermana María Magdalena. Vamos a hacerlo algo como más práctico. ¿Sí? Y vamos a pedirle a nuestra hermana que por favor, desde allí, desde su posición, desde donde usted está, intente lanzar la pelota para que la enceste acá a esta canastica. Hágale que usted puede. Sin pegarme a mí, sí. A la canastica, hermano. Se puede poner de pie. Listo. ¿Qué tal le pareció? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Pero no la encestó. Bueno, que porque el aire, ¿sí? Bueno, pero de pronto es más difícil encestarla, ¿cierto? Ahora si yo le digo que es muy fácil encestarla, ¿usted me creería? Claro, ya la encesté. Muy fácil, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la hermana María Magdalena y yo? No, la distancia no. La cercanía. La cercanía que nosotros tenemos con Dios es lo que va a determinar el propósito, que se cumpla el propósito en nosotros. ¿Sí? Si yo estoy más cerca de Dios, va a ser más fácil para mí alcanzar lo que Dios tiene para mí, ¿cierto? Pero si yo estoy lejos, no voy a pretender alcanzar lo que Dios tiene para mí si no estoy cerca del Creador. Entonces, la importancia de que nosotros estemos cerca, porque nosotros queremos alcanzar el éxito, pero no queremos estar cerca de Dios, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros podamos estar cerca de Dios, que podamos tener esa comunión, que podamos ir a ese monte Oreb y tener esa cercanía y escuchar a Dios en lo simple, en el silencio, desde su amor. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y allí donde está, dígale a Dios, dígale a su Señor, a su Dios, queremos estar cerca de ti, queremos que tú llenes, Señor, nuestro corazón, que tú nos sustentes, así como sustentaste a Elías. Ahí donde está, cierre sus ojos y hable con su Padre. Padre amado, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, con un corazón agradecido, Dios, agradecido y confiado en ti, Señor, porque sabemos, Dios, que así como tú, Señor, sacaste de esa cueva al profeta Elías, Señor, así nos sacas a nosotros de nuestra cueva de conformidad, de nuestra cueva de desánimo, de nuestra cueva de temor. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres el mismo Dios de Elías. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos levantas, porque tú nos animas, porque tú nos fortaleces. Y sabemos que esa fortaleza espiritual es tu palabra, es esa intimidad contigo, es esa oración constante, Señor, que tenemos contigo, Señor. Realmente no sabremos, Dios, qué sería de nuestra vida si estuviéramos lejos de ti.
pero por tu misericordia, porque tú nos has mirado con ojos de amor, porque dice tu palabra que tú nos formaste, que tú nos creaste y que tú tienes grandes propósitos con nosotros. Es que estamos aquí, Señor, no porque nosotros lo hayamos decidido o no porque nosotros hubiésemos querido estar aquí, Señor. Ha sido por tu misericordia y por tu amor, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas, porque tú nos dices en esta mañana que salgamos de esa cueva, porque tú, Señor, nos das nuevas oportunidades a pesar de que te fallamos, porque tú estás delante de nosotros guiándonos en todo momento, Señor. Gracias, precioso Rey, porque tú has sido bueno, porque hemos visto tu bondad en cada una de las etapas de nuestra vida, Señor. Y nuestra situación actual no define lo que vamos a hacer y lo que tú tienes destinado para nosotros, Señor. Nuestra situación actual no define lo que somos. Define, Señor, lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias, precioso Rey, porque tú, Señor, nos transformas, nos renuevas, nos das nuevas fuerzas. Porque dice tu palabra que tú renuevas y nos das fuerzas como las del búfalo. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de ti porque muchas veces venimos cansados, porque muchas veces venimos agobiados, porque muchas veces venimos tristes, Dios, pero tú, Señor, renuevas tus fuerzas, Señor. Tú renuevas y pones fuerzas nuevas en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, precioso Rey. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque has traído esta palabra, Señor, porque ha tocado mi vida, Señor. Gracias, Dios, porque se cumple tu palabra que dice que es espada de dos filos, Señor, que primero toca mi vida, Señor, para que entre también a la vida de los hermanos, Dios. Muchas gracias, precioso Rey, porque he podido experimentar, Dios, lo sobrenatural de ti, Señor, porque he podido experimentar, Señor, tu gloria, Dios, pero también te he podido experimentar desde lo simple, desde lo natural. Gracias, precioso Rey, porque te hemos podido conocer en todas las facetas, Señor, en todas las etapas, Señor. Gracias, precioso Rey. Te alabamos y te exaltamos, Dios. Ahí donde estás, siga diciéndole, Señor. Tal vez no tengamos fuerzas, tal vez no tengamos a dónde ir, Señor. Pero sabemos, Señor, que vamos a ti y tú, Señor, nos renuevas y nos das palabra. Tú nos llenas de tu presencia, Espíritu Santo. No tenemos a dónde más ir, Señor, sino a ti, Dios. No tenemos a dónde más ir, Dios. Precioso Jesús, gracias. Gracias, poderoso Dios.